Hola, muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, bienvenido a mi canal y en el vídeo de hoy te traigo dos artículos de la Constitución que suelen caer, que encima ahora están de moda desde la pandemia, COVID, etcétera, como que se han revitalizado y han caído en bastantes oposiciones, así que vamos a hacer un repasito y un esquemita de los artículos 55 y 116 de la Constitución, que nos hablan de los estados, bueno, que se llaman de excepción, de necesidad, en algún caso lo he escuchado, de emergencia, como queráis, estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Vamos a agrupar los dos artículos, el artículo 55 y el artículo 116. Sabéis que mi letra no es precisamente buena, por eso en los comentarios, abajo en la descripción del vídeo, vas a tener un documento en PDF que tiene este esquemita, pero bien hecho, ¿vale? Con una letra que puedes entender, en fin. No sé si lo he dicho alguna vez o lo has escuchado o no, pero bueno, para mí mis esquemas están de puta madre, están bastante bien, sobre todo para mí. En cierto modo pueden resultar útiles para mucha gente, pero los mejores esquemas son los que tú te hagas, sin duda, seas quien seas. Los mejores esquemas, los que te hagas. Si no tienes demasiado tiempo, demasiada costumbre o aún no sabes muy bien cómo hacerlo, puedes ayudarte de los míos o de cualquier otro que te sirva de ayuda para configurar los tuyos. Es decir, hostia, estos dos artículos los puedo agrupar, ¿qué idea acá? En realidad se puede y además así me llevo dos artículos y voy relacionando, con lo cual voy fijando conocimientos a medio plazo, está estupendo. Lo que pasa es que él ha agrupado en unas columnas que, mira, la tercera columna, ya verás, no me gusta, no me sirve para nada, la veo absurda, no, la voy a quitar. O la voy a poner, pero voy a quitar una cosa y voy a poner otra. O aquí voy a poner que tal, me voy a explicar que esto no lo entiendo. Perfecto, eso es lo que tienes que hacer. Rehacer el esquema para que tú lo entiendas, para que casi notes o sientas que es tuyo, que es tu esquema. Y eso te va a ayudar a poder responder preguntas tipo test de una manera mucho más sencilla. Porque cada vez que pases por aquí para repasar, irás a tu esquema, pero no irás, lo reproducirás, dirás, a ver esto cómo iba, a ver, estados, venga, estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Y tenía, creo recordar, sí, yo creo que eran 3 columnas y luego al final me pongo los artículos. Venga, vale, pues voy a quitar esto, ¿sí? Y vas reproduciéndolo. Y no hay mejor manera de repasar y de automotivarte que ver en los repasos que estás avanzando. Y si tú empiezas a rellenar este esquema en tu repaso, este no, el que tú tengas, y empiezas y dices, a ver, esto cómo era, sí, esto tal, y pum, pum, vas rellenando, y te das cuenta que solo te queda aquí un hueco por rellenar, y dices, hostia, pues me sé un montón de cosas, de puta madre. Y no sabes cuánta gente se pierde y se frustra en los repasos por no tener un método que le haga ver que de verdad está avanzando. Y de repente no sabes si avanzo o no avanzo, hago los test y no sé si sé. Algo no tengo ni idea. Así que, en fin, hazte tus propios esquemas, tus propios resúmenes, tus propios cuadros, en forma de llave, en forma que quieras, ¿vale? Pero hazlo, trabaja de verdad tú los temas y si mis esquemas te sirven de ayuda para los tuyos, pues estupendo. Ok, estados de alarma, excepción y sitio. Vamos a ir primero al artículo 116 y vamos a ir viendo lo que nos cuenta la Constitución. Casi ninguna oposición de nuestro nivel nos vamos a la ley orgánica que regula estos estados de alarma, excepción y sitio porque no lo piden. Con lo cual, si no lo piden, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Seguro que ya muchos habéis curioseado, pandemia, algo relacionado con sanidad, se puede declarar estado de alarma. Y bueno, en fin, al final el más grave sería el estado de sitio, aquí estamos en guerra, el más leve sería el estado de alarma y el intermedio sería el estado de excepción, en el que hay una situación muy anormal, pero no llegamos a estar en guerra. Vale, ok, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? ¿Quién lo decreta? ¿Quién lo declara? ¿Cómo? ¿Qué requisitos? ¿Cuánto puede durar? En fin, lo que viene en la Constitución. Dice, una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Estupendo. El estado de alarma, y vamos a ir resumiendo y agrupando. El estado de alarma será declarado por el gobierno, estupendo, pues será declarado por el gobierno, mediante un decreto acordado en el Consejo de Ministros. Decreto acordado en el Consejo de Ministros. Sabemos que es real decreto acordado en el Consejo de Ministros porque es el gobierno y en las funciones del rey nos dicen que los decretos expedidos por el Consejo de Ministros tendrán que ser sancionados por el rey. Pues bueno, gobierno. Por un plazo máximo de 15 días, plazo máximo de
15 días, por un plazo máximo de 15 días, aquí hay otra columna que es la cuarta, la complicada. Un plazo máximo de 15 días que es, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, es decir, que posterior información al Congreso, no a las Cortes Generales, solo al Congreso, ¿sí? Información inmediata al Congreso, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado ese plazo. Aquí hubo polémica, no sé si os acordáis que hemos pasado una pandemia, hemos estado en un estado de alarma que ha durado meses, la prórroga del estado de alarma. Claramente la Constitución establece que el estado de alarma se podrá declarar por un máximo de 15 días y que ese plazo podrá ser prorrogado. De cara a un examen tipo test, porque ya el Tribunal Constitucional dirá y está diciendo lo que tenga que decir, de cara a un examen tipo test, yo antes de la pandemia en mi esquema ya tenía 15 más P, porque no se establece literalmente, expresamente, el plazo de prórroga, o cuánto puede ser como máximo el plazo de prórroga, no se establece en la Constitución. Con lo cual, de cara a una pregunta tipo test, no de cara a lo que ha ocurrido o no ha ocurrido, me da igual. De cara a una pregunta tipo test es 15 días más prorrogable y si quieres puedes añadir con la autorización del Congreso, porque esto sí te lo pueden preguntar. Pero en ningún caso no puede haber una pregunta en la que te hablen del plazo máximo de la prórroga y te digan 3 meses, 7 meses, 8 días, porque no viene en la Constitución. Vale, además, dice, este decreto, ¿sí? El decreto en el que se declara el estado de alarma, tendrá que determinar el ámbito territorial y los efectos. Ámbito territorial y efectos. Lógicamente, ese decreto tiene mucho más texto que solamente el ámbito territorial y los efectos, pero bueno, ¿se puede declarar un estado de alarma solamente en la región de Murcia? Por lo que sea, pues sí, o solamente, pues sí, o en toda España, pues sí, ya lo hemos visto. Ahora ya no tenemos dudas con el estado de alarma. Ok, estado de excepción, dice, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, que sabemos que es real, decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, previa autorización del Congreso. Si te das cuenta, las dos columnas son muy parecidas, pero una pregunta tipo test es básico. La posterior información al Congreso o la previa autorización del Congreso. En la práctica también es básico, pero sobre todo en un examen tipo test. A mí me ayuda mucho este tipo de simbolitos, por eso lo pongo aquí. ¿No te gusta, no te enteras, tienes otro? Pues estupendo, ponte ese otro. En vez de Congreso prefieres poner CD, porque te aclara más, perfecto. Hazlo tuyo, es lo que te decía al principio. Tienes que hacer tuyo el esquema y que parezca que lo has hecho tú. ¿No te gustan las columnas en vertical, prefieres en horizontal? Pues estupendo. O al revés, quieres empezar por el de sitio, por lo que sea, porque luego los artículos los derechos que se pueden suspender, lo que quieras. ¿Sí? Haz lo tuyo. Vale, previa autorización del Congreso de los Diputados. Dice, la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, los efectos del mismo, el ámbito territorial al que se extiende y su duración. Lo pongo en el mismo orden. Ámbito territorial, efectos y duración. ¿Y en el Real Decreto del estado de alarma no tiene que estar expresada la duración? Pues yo me imagino que sí. Y yo estoy casi seguro que lo ponía. Pero si te preguntan literalmente por el artículo 16, no. Que es al final lo que nos interesa. ¿Vale? ¿Y por qué plazo? Dice, y su duración que no podrá exceder de 30 días prorrogable por otro plazo igual y con los mismos requisitos. Con lo cual, aquí sí que lo dicen expresamente. Como máximo 30 días, prorrogable como máximo por otro plazo igual. Con lo cual, aquí sí es 30 más 30, en cambio aquí es 15 más P. Diferencias de cara a un examen tipo test. Vale, estado de sitio. Y el estado de sitio dice, será declarado por la mayoría absoluta del Congreso, declarado por la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. Si os fijáis, tenemos todo el rato a los dos mismos actores. Gobierno, Congreso, Gobierno, Congreso, Gobierno, Congreso.
pero en cada uno hay un matiz, un detalle que los diferencia. Estas dos columnas las han preguntado 27.000 millones de veces, en 27.000 tipos de oposiciones diferentes, sobre todo estas dos columnas. Esta la han preguntado 15.000 millones de veces en vez de 27.000. Esta no la he visto jamás en ninguna pregunta, pero seguro que la han preguntado alguna vez. No he visto todos los exámenes de todas las oposiciones, lógicamente. Alguna vez la han preguntado, seguro, pero muchas menos. Lo que vamos a ver a continuación, artículo 55, también lo han preguntado. Con lo cual, sí o sí o sí, bueno, perdón, terminamos con esto. Dice, el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones, que sería la diferente en esta columna del estado de sitio. Y el plazo, pues la Constitución no establece ningún plazo máximo, ni mínimo, ni nada en relación a su duración. Con lo cual, lo dejamos ahí y es significativo. Os decía, estas dos columnas, millones de veces, la tienes que tener clarísima. Sí o sí o sí o sí es lo más básico. Esta otra, yo diría que también. La cuarta columna, antes he dicho la tercera, la cuarta columna, pues es el matiz, es el detalle, es el extra. Si cada vez que pasas por aquí y repasas, te sabes estas tres, te sabes los artículos, los derechos que pueden ser suspendidos, y aquí dudas, oye chicos, yo llegaría al examen con bastante confianza sobre esta parte, sinceramente. Si no te sabes algo de estas tres columnas o alguno de estos derechos, no llegaría con confianza. Ahí me pueden pillar, y me pueden pillar en algo que se va a saber la mayoría de mis competidores, con lo cual no hace falta saberse todas las preguntas, hace falta saberse todas las que la mayoría se crea saber. Si la gente que ha trabajado, que ha estudiado, que se ha preparado, se cree saber de todo esto que voy a poner, estas tres columnas y los derechos, se creen saber, pretenden saberlo, es decir, la van a contestar y muchos de ellos la van a acertar, yo esa la voy a saber seguro, 100%. Ahora, ¿alguna que solo se sepan un 5, un 3, un 2% de la gente? Bueno, pues alguna me sabré yo y otras no. ¿Sí? Alguna me sabré y otras no. Vale, pasamos del artículo 55, perdón, del artículo 116 y vamos al 55. Y nos dicen, artículo 55, voy a ir leyendo literalmente y así nos resulta más fácil. Perdón por la espera. Vale. Artículo 55 nos habla de dos tipos de suspensión de derechos, de la suspensión individual y de la suspensión colectiva. Lo que tenemos aquí es la suspensión colectiva de derechos. Suspensión colectiva porque afecta a grupos, ¿sí? A colectivos. Ámbito territorial puede ser una región, una comunidad autónoma, una provincia, un municipio, lo que sea, o todo el territorio, ¿sí? Toda España. Vale, la suspensión individual afecta a individuos concretos. Luego lo veremos, aquí podemos poner una última fila para explicarlo. Y el cuadro se hace más completo y al final repasan más cosas del tirón, lo cual nos interesa. Vale. Primera pregunta, que han preguntado un montón de veces y que caemos como moscas, aunque ahora después del COVID mucho menos. ¿Qué derechos se pueden suspender durante el estado de alarma? Ninguno, ningún derecho se puede suspender. ¿Sí? Dice, los derechos reconocidos en los artículos bla, 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 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de estado de sitio, no el estado de alarma. No se pueden suspender, ahora tenemos todos muy claros que sí se pueden limitar. El Tribunal Constitucional estará diciendo o dirá lo que tenga que decir al respecto. Pero lo que nos pueden preguntar sobre la Constitución, ninguno. No se puede suspender ninguno. Estupendo. Y durante el estado de sitio, voy a ponerlo así, durante el estado de sitio se pueden suspender. Voy por orden. Bueno, voy por orden. Voy por un orden que me parece cómodo y fácil. Primero los artículos enteros. Artículo 17, artículo 19 y artículo 21. Es decir, derechos de los detenidos, circulación, libre circulación y residencia y reunión. ¿Sí? De repente se me había perdido.
Ok, 17, 19 y 21. Además, empezamos por los que no están enteros. 18.2 y 18.3. Es el derecho al honor, el 18, pero en concreto el 18.2 y el 18.3 son secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio. ¿Sí? Inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Da un poco igual saberse el orden, por algo que voy a contar ahora después. En cambio, en el 17 es importante saber cuál es el punto 2 y saber cuál es el punto 3. Además, artículo 20.1 A y D más 20.5. Derecho a la libertad de expresión en todas sus formas. Pero en concreto se pueden suspender el derecho a la libertad de expresión individual, A, la del individuo, la mía, para publicar, tal, lo que quiera, y D, a los medios de comunicación para publicar información veraz, siempre que sea veraz. Con lo cual, 21A, 21D. Suspensión de los derechos de libertad individual o libertad de los medios de comunicación. Y además, el secuestro de las publicaciones. 20.5. Se puede suspender el derecho al secuestro de las publicaciones. 17, 19, 21 van en línea, encima son impares y son enteros. El 18, dentro del 18 el punto 2 y el punto 3, dentro del 20 el 1AD y el 20.5. Estupendo. Y además, o por último, otros dos que están relacionados. El 28.2 y el 37.2. ¿Cuál es la relación? 28.2 huelga, 37.2 medidas de conflicto colectivo. ¿Sí? Huelga y medidas de conflicto colectivo. Mucho ahí condensado. En el esquema lo tienes de otra manera, pero creo que es más fácil explicarlo así. Súper importante aquí saberte en todos los derechos fundamentales, derecho diría desde el 14 mínimo hasta el 29, ambos incluidos lógicamente, saber de qué va. ¿Sí? El 17 tal, el 15 derecho a la vida, llámalo como quieras, el 16 derecho religioso, libertad religiosa, 17 derechos del detenido y así. Una idea, mínimo una idea básica de todos esos artículos, porque también en el artículo 53 te pueden preguntar o bien por el artículo, en este caso que se puede suspender, o bien por el derecho que contiene ese artículo. Hay veces que son buenos y ponen las dos cosas, ¿vale? Pero hay otras veces que no son tan buenos, son un poco más cabrones y te ponen solo una de ellas. Ok, durante el estado de sitio se pueden suspender uno o varios de estos derechos. Y durante el estado de excepción se pueden suspender uno o varios de todos estos, ¿sí? Los mismos, excepto, salvo, únicamente el 17.3. ¿Sí? Excepto el 17.3. ¿Y cuál es el 17.3? El 17 nos habla de los derechos del detenido, no de los presos. Hay quien prefiere llamarlo libertad, seguridad. Bueno, a mí me gusta resumirlo en artículo 17, derechos del detenido. Y tiene el 17.2 y el 17.3. El 17.3 es el que nos habla, el que exige que el detenido tiene que ser informado de las razones de su detención y además puede asistirle un abogado tanto en dependencias judiciales como en dependencias policiales, es decir, tanto en el calabozo como en la comisaría como en los juzgados. ¿Sí? Derecho a la información y sobre todo al abogado. Este es el que no se puede suspender. Es decir, durante un estado de excepción, un detenido tiene derecho a abogado, sí, siempre. Jamás se puede suspender durante el estado de excepción que tengas abogado. En cambio, durante el estado de sitio sí se puede suspender, todo el artículo 17. ¿Sí? Vale, y os decía, tenemos una columna extra para la suspensión individual de derechos. Suspensión individual. Ok, dice, una ley orgánica podrá determinar, estoy en el artículo 55.2, la forma y los casos en que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en tal, pueden ser suspendidos para personas determinadas. Personas determinadas. Lo vamos a llamar suspensión individual, por ejemplo. Para personas determinadas. ¿Y por qué se puede suspender? Porque se le esté investigando por banda armada o elemento terrorista.
No sé si os acordáis, pero había una cosa que se llamaba ETA, y no sé si alguien tendrá edad suficiente, pero había un ministro de Interior, de Felipe González, que se llamaba Corcuera, y sacó una ley que se le llamaba popularmente como la ley Corcuera o ley de patada en la puerta, ¿sí? En base a este precepto de la Constitución se dicta esa ley orgánica del ministro de Interior, Corcuera, para poder entrar en tu casa, en fin, se permite que para personas concretas que estén siendo investigadas por pertenencia a banda armada, elemento terrorista, terrorismo, se les pueda suspender 3 derechos. El 18.2 y el 18.3, es decir, los mismos que aquí, con lo cual me da un poco igual saberme el orden o no. Si me lo sé, mucho mejor; si no me lo sé, pues no pasa nada. Comunicaciones y domicilio. Y además, y aquí sí que es fundamental, el 17.2. Es decir, aquí vas a tener derecho a abogado, pero pueden mantenerte en el calabozo por encima de esas 72 horas. 17.2, si os fijáis, 7.2, ¿sí? El máximo de duración de la detención preventiva, que era pues lo necesario para el esclarecimiento de los hechos, y un máximo de 72 horas. ¿Sí? Pues te podrán tener en base a esta ley orgánica, para determinados individuos se podrá suspender estos 3 derechos. Y con esto ya sí que creo que me he enrollado bastante, pero bueno, era un esquema completito, quizá un vídeo un poco más largo que el resto, pero estoy seguro de que si le das un par de vueltas te puede resultar útil y práctico. Así que, como siempre, campanita, suscríbete, comenta, pídeme algún vídeo, pídeme algún artículo, pídeme algo sobre alguna ley, y en la medida de lo posible iré haciendo más vídeos que os resulten útiles y prácticos. Nos vemos, saludos, mucho ánimo.